Agradezco muchísimo las palabras de Rosendo. Me ha ahorrado que tenga que explicar muchas cosas que antes iba a decir, que no estoy bien de voz, pero también agradezco la presencia de todos ustedes, que sin ustedes esto no hubiera tenido sentido. Y hablar de Roca es para mí, desde el día que me casé, entrar a mi casa y ver el cuadro de Urquiza y al lado el cuadro de Roca, al lado de Gregorio Goyo Soler y Soler. Escribí un libro Urquiza, en donde están entroncados los Roca. Escribí un libro Soler, donde está Julia Soler y Soler de Hunter y su familia. Escribí Los Campos, que 2 capítulos también están entroncados los Rocas. Así que para mí era familiar. Lo que no era familiar era ustedes. Yo no los conocía, salvo Carlos Alberto Roca, la madre de Marquito Roca. Es decir, el acercamiento con los Roca no fue muy fluido en el transcurso de mi vida. Los conozco a través de los papeles y a través de aquellos que me hicieron llegar documentación. Quiero agradecer a aquellos que me ayudaron a que pudiese llegar a colaborar con este centenario que para mí es algo fundamental, recordarlo en este momento en que es una figura que se la devalúa. Y yo tengo conceptos muy especiales sobre el tema porque he vivido en el interior, porque conozco cómo actúa el natural de cada lugar, el rechazo que se tiene hacia el blanco, y cuando el blanco quiere ayudar, ellos aceptan las regalías, pero no las usan. Yo he cruzado la selva con mi marido, y mi marido, que explotaba un bosque, paró y en un rancho había chicos todos descalzos. Al otro día fue y le llevó las zapatillas, pero nunca las usaron. Llevó remedios, les hizo un botiquín y nunca usaron esos remedios. ¿Qué hubiera pasado si la conquista del desierto no hubiera sido un éxito? ¿Estaríamos con gente como vemos en el norte, sin agua, sin hospitales, sin higiene, sin nada, sin educación? ¿Qué sería de nuestro país? Pero no solo fue Roca, también fueron sus hermanos, grandes soldados, y también lo fue su padre y también lo fue su tío. Yo voy a dejar este sitial, me va a reemplazar Gonzalo y yo me voy al lado de la computadora. Muchas gracias y empezaremos. Les va a sorprender un poco la introducción del libro, porque aparentemente no tiene nada que ver con la familia Roca, pero sí tiene que ver, porque es un encuentro de 2 grandes militares que después de muchísimos años y de haber luchado juntos en Perú, en toda la zona de la campaña de San Martín en Perú, habían estado codo a codo. Y se reencontraron en un lugar que era el Palacio San José. Lo relato porque, bueno, me da la posibilidad de hablar de esas 2 personas y después de explicar cuál era la situación de Roca en ese momento, confiándosela a Santa Cruz, el mariscal de Santa Cruz. Era el día que se casaba el hijo con Juanita de Urquiza y el Palacio San José se vistió de fiesta. Hay una crónica que la copié textual que refleja cómo fue ese acontecimiento. Bueno, indudablemente que no voy a hablar sobre Segundo Roca en este momento porque habló demasiado Rosendo y me facilitó las cosas. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con un niño que nace en Tucumán? Un soldado que vivió toda su vida en Tucumán, es decir, como el hogar, y que de pronto están en Entre Ríos. Todo eso sucede por una desgracia familiar. Segundo Roca
pierde a su querida mujer y queda a cargo de todos sus hijos. ¿Qué hace un militar como padre de familia y cumpliendo el rol de madre? Y ahí es un momento de, yo le llamo de una desgracia compartida por todos, porque la familia se desmembró. Tuvo que Segundo Roca mandar a los dos hijos mayores a Buenos Aires, Alejandro y Atila, con su hermana. ¿Qué pasó con los intermedios? Urquiza los becó y estudiaron en el Colegio de Concepción del Uruguay. Y los más chiquitos quedaron con la familia en Tucumán. Él tuvo que partir a Entre Ríos. Y esas son las paradojas del destino. Segundo Roca era unitario y luchó al lado de Lavalle y de Paz. ¿Qué se iba a imaginar? Que después de Caseros se iba a encontrar que los gobernadores, que eran unitarios, que eran federales, caudillos de distintas provincias, se reunieron en San Nicolás y todos de acuerdo dijeron, queremos una constitución. Y así lo lograron. Buenos Aires se separó, los intereses económicos primaron. También la Confederación sufrió por esa separación, porque tuvo que gobernar sin dinero. Pero indudablemente fuimos país a través de Caseros, a través de San Nicolás y a través de la Constitución de 1853. En ese clima se educó Julio Argentino Roca, con un padre que fueron reconocidos, tanto él como su hermano Pedro, todos sus méritos militares con el grado de coronel de la Confederación Nacional. Por supuesto que tuvieron que dejar Tucumán, ir a Entre Ríos. Segundo Roca tuvo también otra condición, que actuó desde el punto de vista diplomático, estableciendo algunas alianzas, sobre todo en Tucumán, que la parte de gobierno era bastante difícil y como tenía parientes a través de su esposa, a través de él y amigos, llegó a veces a solucionar problemas que parecían que no se podían hacer muy fácilmente. En cuanto a Pedro, también actuó en las batallas que la Confederación se vio obligada, Cepeda y Pavón. Pedro muere en 1861, también con el grado de coronel de la Confederación Argentina, que es el hermano mayor de Segundo Roca. Esta es una imagen del Colegio del Uruguay, cuando fue el primitivo colegio que todavía tenía una sola planta. Y cuenta Roca, que lo voy a decir muy brevemente, lo explico, cruza el país de este a oeste, marcha hacia el este. ¿Y qué encuentra? Una plaza, una iglesia y ese edificio pintado de rosado. Ese edificio pintado de rosado cambió la historia de la familia Roca, totalmente, porque ahí se formaron 5 varones y ellos lucharon por nuestra patria, cada uno en el lugar que le tocó, de acuerdo a sus ideales, pero siempre marchando para adelante por el país. Ahí inicia su carrera militar. Lo voy a contar brevemente, lo tienen en el libro. La posibilidad de que un chico del interior, cuando llegaba al colegio, consideraban que no estaba preparado ya para ingresar directamente a los estudios regulares. El rector era nada menos que Larroque, el gran Larroque. Y ellos estudiaron con algo que se llama la época de oro del Colegio del Uruguay, el tiempo que fue el director, rector Larroque, un francés, como todos los profesores que habían venido de Europa a enseñar al Colegio del Uruguay. La excepción podía ser nada menos que Juan Manuel Blanes, que enseñaba pintura, mejor dicho dibujo, que era uruguayo, pero la mayoría eran todos europeos. De pronto,
Larroque le ofrece al general Urquiza que para un país organizado debe tener un ejército educado, un ejército que esté en condiciones de ir al frente si es necesario o mantener el orden. Urquiza le pareció la idea buenísima y le encargó al general Fontes que haga un programa. El programa fue apoyado. Y cuando el general Roca marchó a Concesión del Uruguay, primero tuvo que hacer un curso preparatorio y dar un examen para ver si estaba en condiciones al curso regular. Era muy completo, tenía varios idiomas, latín, griego, historia, literatura, completísimo era el plan. Pero justo aparece ese nuevo proyecto de crearse la sección militar. Y es ahí donde él decide su futuro. Y con su futuro, el futuro de una nación, el futuro de una familia. El linaje de los Roca es estudiado, primero lo ha publicado Calvo y últimamente Molina de Castro en su nueva publicación también lo ha repetido. Ustedes ya lo conocen. Yo digo que la genealogía es tan importante como un aporte a la historia, porque la historia hace una biografía del personaje. La genealogía le aporta el qué, el por qué partieron a América, en qué circunstancia, qué pasaba en su país, cómo vivía, cómo se alimentaban, cómo era su folclore, cómo eran los ritos que cada lugar tiene. Y desde Tarragona, en Cataluña, viene José de Roca y se cree que vino con la expedición de Ceballos. Para algunos dicen eso, otros dicen que en las últimas décadas del siglo XVIII estaba en Buenos Aires y después le dan destino en Tucumán. Y ahí nace la historia del linaje Roca tucumano. Tarragona tenía una historia indudablemente de una gran cultura, porque fue dominada por los romanos. Quedan ruinas todavía de las construcciones que hicieron los romanos. Quiere decir que hay una base cultural. Después estuvieron los árabes, los musulmanes, por poco tiempo, hasta que a partir del siglo XI, XII, se afirma el cristianismo y hasta nuestros días. Ahí está la catedral, que fue empezada a construir en 1600 y terminada 2 siglos después.